Nadie estaba seguro de cómo se inició el incendio. Unos decían que empezó en una casa cercana. Otros que una chispa arrastrada por el viento quemó las podridas maderas del tejado. Sea cual fuere la causa, muy pronto el cielo sobre Beaulieu se llenó de un acre olor a muerte, mientras el fuego consumía la orgullosa catedral. Avivadas por el fuerte viento, las llamas se alzaban al cielo mofándose de la sagrada estructura. Las gigantescas vigas se desplomaban, los flamantes arcos se derrumbaban, las piedras se partían y el plomo derretido caía desde lo alto como enormes gotas de agua. La gente se reunió para lamentarse de las víctimas. Entre ellas se encontraba el joven Pierre, que había llegado hacía apenas 2 semanas para ingresar en la escuela de la iglesia. También se lamentaban por la pérdida de su más querida reliquia, el manto sagrado de la Santísima Virgen. ¿Qué habían hecho para merecer que Dios los castigara de aquella manera? De repente, en medio de las ruinas del coro, pudo observarse un ligero movimiento. Y poco después podía verse la inconfundible figura de Pierre saliendo de la cripta. En sus manos llevaba el manto. ¡Milagro!, proclamó la gente. ¡Ha salvado nuestra sagrada reliquia! No, contestó Pierre. Ella me ha salvado. Sobrecogidos por esta demostración del poder divino, los habitantes de Beaulieu se comprometieron a construir una nueva catedral más grande y con más fuerza de persuasión que cualquier otra existente. Un lugar propicio para implantar el reino de Dios sobre la tierra. En conmemoración de este suceso, el obispo Philippe honró a Pierre nombrándole cronista del templo de Notre-Dame de Beaulieu. Esto sucedía el primer día de mayo del año 1214 de nuestro Señor. Nadie sabía de dónde saldría el dinero para construir la nueva catedral, pero el obispo Philippe nos aseguraba que Dios y la buena gente de Beaulieu proveerían. Y como siempre estaba en lo cierto. Cuando en 1215 su ilustrísima regresó del concilio de San Juan de Letrán en Roma, saludó a los miembros del cabildo con un glorioso informe. Su santidad ve con tanta simpatía nuestro decidido empeño que nos ha ofrecido esta maravillosa reliquia para el sagrado manto. Y si su santidad el Papa se ha tomado tal interés por este proyecto, nos obliga a incrementar nuestro esfuerzo en la tarea común. El obispo Philippe siempre creyó en el esfuerzo personal. La catedral llevará el nombre de Nuestra Señora, por lo tanto debemos honrarla haciendo el mayor esfuerzo del que seamos capaces. Como contribución personal, ofrezco los beneficios de las rentas de mis tierras en Picardía durante 5 años. Para no ser menos, el cabildo se comprometió a ceder los beneficios de sus tierras durante 6 años. El siguiente paso fue contratar a un maestro de obras. Se consideró a muchos de ellos y el cabildo seleccionó finalmente a Guillaume de Senlis, quien ya había trabajado en varias catedrales. El maestro Guillaume deberá construirnos la más alta, la más grande y la más espléndida catedral de Francia. Debemos guardarnos del pecado de orgullo. Oh, todo a la mayor gloria de Dios, naturalmente. Naturalmente. Muy pronto el pueblo se llenó de actividad. Los escombros causados por el incendio se retiraron del solar de la vieja iglesia. Se levantaron talleres y algunas casas tuvieron que ser derruidas. El maestro Guillaume empezó a trabajar inmediatamente. La planta será naturalmente en forma de cruz. Mirará hacia el este. Y en la parte de arriba habrá 5 capillas donde los fieles más asiduos podrán rezar por las almas de sus difuntos. Para liberarlas rápidamente de las llamas del purgatorio. Amplios corredores convergerán a ambos lados de las salas para que la gente se pueda mover con entera libertad, aun cuando la iglesia esté atestada. La cripta de la catedral vieja permanecerá intacta bajo el suelo. Las puertas del crucero estarán adornadas de bellísimas esculturas, tanto la del norte como la del sur. En el ábside habrá un altar, y otro en el centro del crucero para los servicios de los días festivos. La nave principal albergará con facilidad a miles de fieles que podrán contemplar un edificio de intachable belleza. Una expresión única y armoniosa de la mano de Dios en la naturaleza. Confío en que la Virgen sienta contento y admiración. La nave y el coro duplicarán la altura de la catedral vieja con techo abovedado de piedra, no de madera. Eso disminuirá el peligro de un incendio.
Este nuevo estilo permite que las paredes contengan grandes espacios acristalados, dejando entrar la luz de la divina gracia que vuestra ilustrísima encontrará inspiradora. Oh. Pero decís que tendrá el doble de altura que la catedral vieja y con las paredes de cristal. Maestro Guillaume, no creo que pueda mantenerse en pie. Se mantendrá en pie. Ya lo verás, conforme la vayamos construyendo. Oh, este nuevo estilo de construcción debe estar inspirado por Dios. Como todas las cosas, Pierre. Tan pronto como el maestro Guillaume colocó la última estaca, los obreros empezaron a poner los cimientos. El 14 de abril de 1216, su ilustrísima bendijo la primera piedra. Los cimientos son importantísimos. Tienen que ser firmes y nivelados para que puedan soportar tan enorme peso, y deben estar a una profundidad de unos 8 metros. Fijaos, el albañil comprueba cada capa de piedra con su tranquil. Un error en los niveles y la estructura se vendría abajo. Dios no lo permita. Es una suerte tener una cantera tan cercana, porque así podremos transportar las piedras en las gabarras a través del río hasta los muelles del pueblo. Estoy impresionado por su cuidadosa organización. Su ilustrísima dice siempre que Dios está en todos los detalles. Gracias, Pierre. Espero tener suficiente provisión de piedras. Nuestra catedral se construye para honrar a la Virgen y dar albergue al Sagrado Manto, cuyo milagroso poder puedo testimoniar. Su ilustrísima pensó que la exposición de la reliquia en la comarca alentaría la generosidad de los dispuestos a contribuir al fondo para la construcción de la catedral. El mercader Thibault Legris no necesitaba que le aguijonearan. Siendo joven, ejerció de tejedor en Italia, volviendo al cabo de los años con una gran cantidad de telas italianas. Como siempre, mercader Thibault, su contribución es de lo más generosa. Estoy seguro de que Nuestra Señora le sonreirá. Siempre me sonríe y creo que es mi deber darle las gracias por el éxito de mis negocios. A través de los años, hemos comprobado sus progresos. Pero el diseño del maestro Guillaume sigue siendo un misterio para mí. Y es que no me parece que esté construyendo paredes. Rezar en tal atmósfera causará gran devoción. Aunque me pregunto qué impedirá que todo se derrumbe sobre nuestras cabezas. Pero el obispo Philippe y quienes han visto en París los nuevos estilos tienen una fe ciega en el maestro Guillaume. Dios le recompensará por su noble trabajo. ¿Pero me traerá a él suficientes piedras? Le he dicho al deán que las provisiones no llegan. Dios proveerá. Gracias, Pierre. Cada estación trae nuevas maravillas. Ahora me he convertido en el Padre Pía. El maestro Guillaume se ha entregado a la terminación del coro con un fervor increíble. Nadie podía esperar tales progresos en menos de 20 años. Con una parte del techo terminada, su ilustrísima estableció la fecha del 2 de julio de 1233 como día de fiesta de la visitación de la Virgen para la consagración del coro. El pueblo entero hervía de entusiasmo. Pero aquella celebración no iba a ser de irrefrenable gozo. Los planes seguían adelante cuando Dios decidió llamar a su ilustrísima, a su fiel servidor Philippe. Con su último aliento nos encomendó que siguiéramos adelante, pero nuestro dolor no conocía fronteras. El nuevo obispo, Gervais, es de una rica y noble familia. Esperamos que nos inspire tal como lo hizo siempre nuestro amado Philippe. Con los obispos de la región y el arzobispo de Reims, presidió la consagración del coro. Confiábamos en que la catedral ayudara a guiar a la gente por el verdadero sendero de Dios. El obispo Philippe fue enterrado entre otros obispos, y sus sagrados restos descansan para siempre en Saint-Étienne-de-Beaulieu. Es el lugar más adecuado. Si no hubiera sido por su ilustrísima, la catedral no existiría. Y todo esto no sería más que un sueño. Las paredes han sostenido tradicionalmente tejado y techo. Las primeras iglesias evolucionaron gradualmente con la aparición de arcos y grandes columnas que lo sostenían, llamadas pilares. Poco a poco los techos de madera se reemplazaron por algo más permanente y a prueba de fuego. Utilizando las piedras para tal fin, crearon la bóveda o cúpula. Así las paredes podían soportar el incremento de peso y resistir cualquier presión del exterior.
Las ventanas seguían siendo bastante pequeñas. Más tarde, puntos de apoyo interiores y exteriores se concretaron en determinados sitios. Al hacer los arcos más anchos y los pilares más pesados, quedó más espacio en la pared para abrir ventanales. Conforme los edificios se hacían más altos, más cercanos al cielo, el peso de las bóvedas dentro y la fuerza del viento fuera se incrementaban. En algunos puntos los pilares habrían sido tan grandes que el espacio entre ellos no se hubiera podido utilizar. Así que para reducir su tamaño y lograr una solidez capaz de resistir la fuerza del viento, hacía falta crear un nuevo sistema. El resultado fue una hilera de contrafuertes conectados en lo alto de las paredes por brazos de piedra llamados arbotantes. Cada día se nota un nuevo progreso. El maestro Guillaume trabaja personalmente a un ritmo furioso. Sin embargo, dice que le gustaría ir más deprisa. Oh, Pierre, me retraso continuamente por falta de material. No creo que el obispo vea terminada la catedral. El maestro Guillaume siempre se está quejando. No es posible que crea que el dinero sale del aire. Con el debido respeto, ilustrísima, si vos, por ejemplo, donarais parte de vuestros ingresos como hacía el obispo Philippe, de acuerdo con la fórmula tradicional... Este asunto no le incumbe al cabildo. Faltaría la verdad si dijera que las relaciones entre el cabildo y el obispo eran cálidas y cordiales. Pero Dios en su sabiduría había enviado a Gervais por alguna razón, y no era yo quien para discutirla. Aunque debo reconocer que a veces me sacaba de quicio. ¡Padre Pierre! ¡Ya voy, ilustrísima! Ahora que el coro está terminado y el crucero va por buen camino, llegan más peregrinos que nunca a Beaulieu para venerar el sagrado manto. Acuden con la esperanza de que su milagroso poder los cure. Esto también ha sido bueno para los negocios del pueblo y nos ha traído más comerciantes. A su llegada, el mercader Thibault los lleva a la capilla que él sufragó, de la que se siente muy orgulloso. Ha pasado muchas horas observando el proceso de construcción y ahora impresiona a sus amigos con sus conocimientos. El vidrio es una combinación de sílice y sosa mezclados y fundidos juntos. Cuando se está derritiendo, se añaden metales y algunas veces desechos de vidrio para darle color. El vidriero calla en mano, recoge una pella de vidrio y sopla hasta lograr un bulbo hueco. Otras veces la hace girar, girar y girar. Y con una herramienta rudimentaria le va dando forma hasta conseguir una esfera simétrica. Los canteros y escultores que tallan la tracería necesitan una gran habilidad. Convierten la rígida roca en estas delicadas formas. Buenos días, mercader Thibault. Buenos días, maestro Guillaume. ¿Condesa? Es la condesa de Bouvier. Es muy rica. Ha donado todo el dinero para el rosetón central. Condesa, vuestros donativos han logrado esa maravilla. Tiene 10 metros de diámetro y miles de fragmentos de vidrio. Podríais usar vuestra influencia con el obispo. Apenas me queda piedra para poder trabajar. La mayoría de mis canteros no tienen nada que hacer. En noviembre, como en todos los años transcurridos, la obra de sillería terminada se cubre con paja y estiércol para evitar que se congele. Los albañiles regresan a sus casas para pasar el invierno. Nuestro Señor dijo que los pobres siempre estarían con Él. Sus necesidades en invierno se multiplican, pero por lo menos ahora tienen un refugio en el albergue fundado por los mendicantes de San Francisco de Asís, que han renunciado a sus posesiones mundanas para servir mejor a los necesitados. Su prior es el fraile Roland. El obispo Gervais honraría mejor su cargo dedicando un poco más de su tiempo y energía a los pobres, como hacemos los humildes frailes. Hay un gran descontento en la ciudad. Lo he escuchado con mis propios oídos. Dicen que el obispo Gervais está más capacitado para explotar a su rebaño que para alimentarlo. No ha cumplido el precepto de dividir sus propiedades en 4 partes. Y si lo ha hecho, resulta que la 4ª parte que se queda es mucho más grande que la que da a los pobres. Mentiría si dijera que no había descontento en el cabildo. La semana pasada,
Escuché como el deán decía: Es un hecho evidente. Su Ilustrísima se queda mucho más dinero para su uso personal, lo que no es prudente ni aceptable. Su estilo de vida es mucho más refinado que el del obispo Philip, por lo que han disminuido nuestras finanzas y el fondo para la construcción, que en este momento son vitales. Tenemos que hacer algo. Yo propongo que enviemos una carta al Papa. El descontento llegó a oídos de su Ilustrísima, porque poco tiempo después se reunió con el maestro Guillaume para hablar del asunto. Esta cantera le proveerá de toda la piedra que necesite. Ya he visto y analizado esa piedra, y no es de muy buena calidad. Yo os digo que es inmejorable. ¿Desde cuándo su Ilustrísima se ha convertido en un experto? ¿No será tal vez que esta cantera pertenece a su familia? No quiero oír más quejas de esa índole. Usará esa piedra y terminará cuanto antes. Una magnífica catedral aumentará nuestra prosperidad y dará importancia a la ciudad. Y su propia prosperidad e importancia ante los ojos del rey. Cuando las paredes estuvieron terminadas, se adornaron con las esculturas más bellas que jamás se vieron. El maestro Guillaume consiguió los más hábiles escultores de la tierra. No es nada fácil lograr que todos estos artistas trabajen con el mismo estilo, pero los maestros tienen mucha experiencia y mantienen las riendas firmes con sus ayudantes. Una impresionante ejecución, maestro Guillaume. La verdadera obra maestra será el juicio final, en la parte oeste. Aquí está el boceto. El 8 de junio de 1245, los pórticos norte y sur del crucero quedaron terminados. Aquel día, en lugar de trabajar, todo el mundo asistió a la feria anual. El obispo Gervais cambió amables saludos con el deán del cabildo y con el maestro Guillaume. Era otra vez como en los viejos tiempos. Vivimos en una época de maravillas. Cada día le doy gracias a Dios por habernos revelado su ciencia para que de este modo podamos glorificarle con nuestra catedral. El maestro Guillaume es en sí mismo una maravilla. Aunque los años pesan sobre sus hombros, su fervor es como el de un niño. Ayer, sin ir más lejos, les explicaba el proceso de la techumbre a unos aprendices como si fuera la primera vez que lo hacía. El techo se compondrá de una serie de armazones que los carpinteros ensamblarán primero en tierra. Después de esta prueba, los desmontarán y elevarán cada uno hasta lo alto de la pared, donde volverán a ensamblarlos. El armazón y las vigas encajarán entre sí y serán aseguradas con cuñas de roble. Es un trabajo muy arriesgado. Una vez que las vigas estén en su lugar, la cabria elevará el resto de la madera para afianzar el armazón. Mientras tanto, los que construyen el tejado estarán colocando las láminas de plomo para cubrir la madera. También distribuirán las cañerías de desagüe y canaleras. El agua discurrirá a través de los distintos canalones hasta llegar a las gárgolas. Esto será una prueba para los perversos, los malos espíritus y aquellos pecadores que no se han arrepentido. Cuando el sistema de desagüe esté colocado, tendremos la protección que necesitamos para empezar el abovedado. Las piedras y la argamasa se subirán con un enorme torno. Primero, el maderamen de las cimbras. Después se construirán las fajas que se cerrarán en la cima con la llave de arco. Estas fajas se convierten en el marco para la construcción de la bóveda. La bóveda se hace con piedras de poco peso y argamasa. Una vez que las piedras estén colocadas, se vertirá una capa de argamasa de 10 centímetros sobre la bóveda para que se consolide. Cuando se haya secado,
se retirará el maderamen de las cimbras y podremos dar el siguiente paso. El maestro Guillaume es ya demasiado viejo para subir al tejado, así que se conforma con supervisar la operación desde el suelo. Su ayudante, Robert de Cormont, le pide al maestro que descanse, pero Guillaume no quiere oír hablar de eso. Robert, uno no se va a la cama cuando está a mitad de la montaña. Este momento quedará grabado para siempre en mi memoria. ¡Rápido! ¡Allí! Maestro Guillaume. Está muerto. Dios lo tenga en la gloria. Al derrumbarse la pared, cesó el trabajo. Al día siguiente, el cuerpo del maestro Guillaume fue depositado sobre el crucero. Y como él había hecho antes por el obispo Philippe, su ilustrísima pronunció unas elocuentes palabras sobre el maestro Guillaume. Ya podía haber sido un poco más amable con el maestro Guillaume mientras vivió. Inmediatamente después de los servicios, Robert inició una minuciosa investigación para averiguar las causas del derrumbamiento. 5 semanas después, entregaba su informe a la asamblea del cabildo. Las piedras no tienen la consistencia necesaria, tal como el maestro Guillaume predijo. Son las piedras de la cantera del obispo. Ahora ya tengo las pruebas de que el obispo Gervais ha estado cogiendo fondos destinados a la construcción de la catedral para su propio uso. Debemos hacer algo. No había más remedio. A mí se me encargó que escribiera una carta al mismísimo rey Luis. Un mes después, el rey llegaba a Beaulieu y anunció que tenía la intención de visitar la catedral. Aquella noche se reunió en privado con el deán del cabildo. Y mentiría si no dijera que una gran satisfacción y alegría se extendieron por el cabildo y por la ciudad cuando se corrió la voz de que su majestad había requerido a su ilustrísima para que cumpliera la promesa hecha años atrás de ir a una cruzada. Fue enterrado en el norte de África. Descanse en paz. Cuando el obispo partió, el deán ordenó hacer una revisión de cuentas. Ya no nos queda dinero. La construcción no puede continuar. Aquellos fueron días tristes para nosotros. La catedral estaba sin terminar. Los alojamientos de albañiles y carpinteros permanecían vacíos. Los pueblos vecinos prosperaban a nuestra costa. Solo un milagro podía salvarnos. Y yo me temía que no llegaría a verlo. La elección del fraile Roland como nuevo obispo nos alegró a todos. Nadie había olvidado su trato a los pobres y a los leprosos, pero su ilustrísima se enfrentaba a un grave empeño. Lo que no era una sorpresa, después del ejemplo del obispo Gervais. Durante muchos meses cada reunión con el cabildo fue un rosario de fracasos. Hasta que un día... Señores canónigos, tengo que daros una maravillosa noticia. Mercader Thibaut, no podéis irrumpir así en una... Os suplico que me perdonéis, pero debo contároslo mientras aún está fresco en mi mente. Esta mañana el obispo Roland me hablaba de San Francisco de Asís y su milagrosa manera de tratar a los animales. Después me fui a caminar por el bosque al norte de la ciudad, cuando de repente quedé deslumbrado por una luz cegadora. Cuando recuperé la visión, no podía creerlo, pero no había duda. Mis ojos contemplaban a la Virgen María cubierta con el sagrado manto de Beaulieu. Sobre los dedos de su mano había un precioso pajarillo al que ella ordenó que volara hasta mí. El ave se posó sobre mi dedo y me habló como si yo fuera San Francisco. Me dijo que mi gran prosperidad en los negocios
se debía a un plan celestial. Señores canónigos, he sido avisado por la Santísima Virgen María de que entregue mi fortuna a esta catedral. Alabados sean los santos. El rumor del milagro corrió como la espuma, y también sus resultados. El mercader Thibaut decidió ingresar en el albergue de San Francisco como hermano lego. Gracias a su generosidad, la fe de la gente se había restablecido. Empezaron a llegar nuevos donativos y el maestro Gobert reanudó los trabajos. Las paredes dañadas se apuntalaron, se puso piedra de mejor calidad. Los escombros fueron retirados y todo quedó limpio. La nave se completó y se levantaron las espléndidas torres. Gobert está muy satisfecho. Ha encargado 4 campanas de bronce en la fundición de Beaulieu. Es un proceso muy delicado, Ilustrísima. Primero, los artesanos harán un modelo de arcilla. Luego, lo cubrirán con una capa de cera que deberá tener el grueso de una campana. El modelo se cubrirá entonces con arcilla y yeso y se meterá en el horno. La cera se derretirá y en la cavidad que deje libre se vertirá bronce fundido. Cuando el metal se enfríe, se destruirá el molde y la campana aparecerá reluciente. Me gusta su sonido. Día tras día, las torres fueron creciendo ante nuestros ojos. El pueblo prosperaba de nuevo. Habíamos sido bendecidos con un buen obispo y teníamos que estar agradecidos. Con el más profundo respeto, yo, Ansel, tomo la pluma para asumir la tarea de nuestro hermano Pedro, quien partió de esta tierra el día 4 de septiembre del año de nuestro Señor de 1267. Dedicó todo su esfuerzo a esta crónica desde hace más de 50 años. Espero probar que soy un digno sucesor. El progreso ha sido muy considerable estos últimos años. Es emocionante saber que yo veré la culminación de esta gran iglesia, tan emocionante o más que su comienzo. Es un verdadero gozo observar cómo los carpinteros terminan el edificio con la aguja del chapitel. Es de madera, cubierto con hojas de lámina de plomo espléndidamente decoradas. El viento es terrorífico y la altura da vértigo, pero la vista hace que nos olvidemos de todo. Confieso haber prolongado mi estancia aquí para ver el esplendoroso atardecer. Dentro de la catedral, canteros y escultores completan las molduras, capiteles y rosetones, mientras expertos albañiles crean un laberinto en el suelo de la nave. El encontrar el camino hasta el centro es ciertamente digno de la bendición de Dios, como lo es sin duda el viaje de los peregrinos y hombres piadosos. Venían desde muy lejos para adorar a Dios. Mi corazón rebosaba de felicidad porque sabía que la catedral, que iba a ser faro y guía de los creyentes en su camino hacia Dios, estaba terminada.